Ok, en esta tercera unidad que vamos a hacer o que vamos a ver, ya vamos a aterrizar más nuestra visión sobre las normas y las leyes que nos rigen como enfermeros y enfermeras. ¿Ok? Entonces ya vimos como que el contexto general, ya vimos que es una norma, ya vimos todas las normas que aplican en el sector salud y ahora vamos a ir a las normas que aplican ya más determinadamente en en nuestro labor cotidiano. Antes que nada, es importante que nosotros como trabajadores sepamos que tenemos derechos. Así como derechos tenemos obligaciones, siempre y cuando estemos contratados como trabajadores. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que esté contratado como trabajador? Que tenga yo un contrato individual o un contrato colectivo de trabajo. Solamente así estoy contratado como trabajador. Si yo estoy contratado por honorarios, por servicios profesionales, por alguna otra forma, entonces no soy trabajador. No me aplica lo que dice el artículo 123 constitucional. En el artículo 123 constitucional vienen de forma muy general, porque acuérdense que luego las leyes empiezan a especificar lo que quiere decir la Constitución, viene de forma muy general lo que es los derechos laborales. Hace muchos años solamente existía un artículo 123. Cuando el constituyente se erige para crear la Constitución, solamente se crea un artículo 123 para los derechos de los trabajadores en general. Y bueno, pues básicamente se iba revisando cuáles eran las personas que tenían un trabajo subordinado hacia otra persona y que solamente contaban con su fuerza de trabajo. El trabajo puede ser intelectual o puede ser físico. Entonces, cuando nosotros trabajamos para alguien más y damos nuestra fuerza de trabajo intelectual o física, pues puede ser que se nos trate como trabajadores, ¿ok? Entonces, era para todos los trabajadores siempre y cuando fuera un patrón y un trabajador, ¿no? Entonces, el patrón era una empresa o una persona física y el trabajador, bueno, pues una persona física que prestaba su trabajo subordinado, ¿ok? Así estaba el artículo 123 constitucional, muy general. Pero por ahí de los años 50 hay una situación más que todo política. Ya ven que en México la política casi no se nos da. Bueno, hay una situación política en la cual los trabajadores, o bueno, no son trabajadores, los servidores públicos, que son todas las personas que trabajan al servicio público, al servicio del Estado, empiezan a exigir sus derechos laborales, porque no tenían derechos laborales. ¿Por qué no tienen derechos laborales? Porque somos servidores públicos, o sea, estamos al servicio de la nación. Esto pasa en todos los estados mayoritariamente que existen. Todas las personas que trabajan al servicio de la nación se consideran servidores públicos, no son trabajadores. O sea, nosotros sí recibimos una remuneración, pero estamos al servicio del pueblo, estamos al servicio de la nación. ¿Quiénes trabajan para la nación o para el pueblo? Pues todos los que trabajan para el Estado, ¿no? En este caso, todos los que trabajamos, ya sea IMSS, ISSSTE, todos los que están en las secretarías de Estado, que depende del Ejecutivo Federal, que eso ya lo vimos, los que trabajan en las cámaras de diputados, legisladores, los mismos legisladores, diputados, hasta los jueces, todos somos servidores públicos, o sea, estamos al servicio de la nación desde el más alto grado, en este caso el presidente de la Nación o el presidente de la Suprema Corte de Justicia o el presidente de la Cámara de Senadores y Diputados, hasta la persona afanadora, la persona que solamente tiene un trabajo muy específico. Todos somos servidores públicos porque estamos al servicio de la nación. ¿Por qué? Porque cobramos nuestro sueldo del erario público. Por eso somos servidores públicos, ¿sí? Bueno, en todos los países, ustedes vayan a ver España, los más conocidos, ¿no? Argentina, Chile, Estados Unidos, etcétera, siempre van a tener servidores públicos, pero solamente son servidores públicos, ¿sí? Bueno, aquí en México, los servidores públicos en los años 50, 60, dijeron, no,
Nosotros no nada más somos servidores públicos, también somos trabajadores. Y entonces exigieron sus derechos laborales. Por cuestiones políticas se les dieron estos derechos laborales, que en estricto sentido, jurídicamente hablando, no hay como que la relación. ¿Por qué? Porque en el artículo 123 constitucional se establece la relación obrero-patronal, o sea, hay un patrón y un trabajador. Cuando los trabajadores al servicio del Estado piden sus derechos laborales, pues sí, pero ¿y quién va a ser tu patrón? ¿No? Entonces, ¿quién va a ser el patrón? Pues va a ser el Estado. Y ahí tenemos un grave problema. ¿Por qué? Porque estamos supuestamente al servicio de la nación. Pero si te dan derechos laborales, pues entonces dentro de los derechos laborales viene, por ejemplo, el derecho a huelga, el derecho a coalición sindical. Y bueno, pues esto más bien se prestó para cuestiones más políticas que jurídicas. Y bueno, se crearon los grandes sindicatos en la administración pública, que en otras administraciones públicas, les digo, váyanse a Inglaterra, a Estados Unidos, a Francia, no hay sindicatos dentro del Estado porque no se les reconoce como trabajadores, solo son servidores públicos. Y aquí en México, pues después de estas épocas, se reconoce a este tipo de trabajadores perdón, a este tipo de servidores públicos como trabajadores. Por eso es que se crea el apartado B. El apartado A rige a todos los trabajadores que tengan una relación laboral con un patrón, ya sea persona física o moral. En el apartado B van a estar regulados todos los trabajadores al servicio del Estado. Y vamos a tener diferentes formas de regular la relación. ¿Ok? Entonces, si ustedes trabajan para un hospital privado, apartado A. Si ustedes trabajan para el gobierno, apartado B. ¿A quién tengo en el IMSS? ¿Quién levanta la mano que que esté en el IMSS? No tengo a nadie del IMSS. Ah, entonces no explico cuál es el problema. Ah, ok. Ah, Lisbeth. Ok. Muy bien. Yo, profesora. Muy bien, Lupita. Ok. ¿Qué pasa en el Yo IMSS? también, profesora. Excelente, gracias. ¿Qué pasa en el IMSS? El IMSS es un órgano desconcentrado de la administración pública, o sea, es parte de la administración pública. Se creó para poder apoyar a la Secretaría de Salud y para poderle brindar el beneficio de salud a todos los mexicanos. Bueno, pero en este caso solo a los trabajadores. El IMSS se crea dentro del apartado A. O sea, se le va a dar la seguridad social a los trabajadores. Todos los trabajadores de iniciativa privada se van a ir al IMSS. Entonces, cuando surge el IMSS, cuando se crea, solamente por congruencia se deja a los trabajadores en el IMSS. No se les, porque si no, en estricto sentido de derecho, todos ustedes que trabajan en el IMSS tendrían que irse a atender al ISSSTE, ¿no? Porque el ISSSTE es la seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, ¿sí? Entonces, si yo trabajo para el Estado, en estricto sentido de derecho, me tendría que ir al ISSSTE. Pero cuando crean el IMSS dicen, no vamos a hacer esto, todos los que están en el IMSS se quedan en el IMSS, ¿no? Porque bueno, pues suena lógico de que si yo soy médico, yo soy enfermera, pues mejor me atiendan aquí a que me vaya a la otra institución, ¿no? Nada más por congruencia administrativa se quedan en el IMSS. Los trabajadores, y entonces son trabajadores al servicio del Estado con regulación laboral del apartado A. Ojo, ¿qué quiere decir esto? Que ustedes deben de tener un contrato individual y un contrato colectivo de trabajo. El contrato colectivo de trabajo es el que firma el sindicato. En el apartado A se tiene derecho a huelga y también se tiene derecho a huelga patronal, pero ustedes, por ser un organismo desconcentrado de la Administración Pública Federal, estos dos rasgos no los van a tener. Aparte que tampoco en ningún hospital privado se tiene derecho a huelga. Eso es por una norma
de que como se atiende la salud y la vida de las personas, pues no nos vamos a ir a huelga y cerramos las instalaciones y qué va a pasar con los enfermos. Entonces, ningún hospital en México se puede ir a huelga, se pueden ir a paro, pero no a huelga, ¿sí? Pero si ustedes no se dedicaran a la salud, entonces podrían irse a huelga, ¿ok? Bueno, entonces, en el apartado A tengo contrato colectivo de trabajo, contrato individual de trabajo y en el apartado B, todos los que trabajan para ISSSTE, ISEM, ISEMIN, ISFAM, Secretaría de Salud, todos los demás, todos los que trabajan para el gobierno son apartado B. Ustedes van a tener seguridad social en el ISSSTE o en su seguridad local, ajá, y no van a tener contrato colectivo de trabajo. ¿Por qué? Porque en estricto sentido el contrato colectivo solamente es para los trabajadores que se afilian al sindicato en el apartado A. Entonces, de este lado, ¿qué se crea? Se crean condiciones generales de trabajo, que es un acuerdo que se llega entre el sindicato y el Estado para poderles dar beneficios. Vendría siendo lo mismo, pero tienen nombre diferente. Y de este lado del apartado B, ustedes no tienen contrato individual, tienen nombramiento. ¿Por qué nombramiento? Porque el nombramiento es cuando tú ocupas un trabajo para el Estado, se te da un nombramiento. Y muchos de ustedes quizás en el ISSSTE o en alguna otra institución del apartado B han juramentado, ¿no? Que se hacen ceremonias muy bonitas y van y juramentan que van a cumplir los derechos y toda la legislación de la patria que les diga. ¿Por qué? Porque están en el apartado B, no en el A, ¿ok? En el apartado B solamente se tiene derecho a paro, no solamente en cuestión de salud, sino todos. Todos los que trabajamos para el Estado no nos podemos ir a huelga, solamente tenemos derecho a paro. Porque imagínense ustedes que la Comisión Nacional de Aguas pues se va a huelga, ¿no? O la Comisión Federal de Electricidad se va a huelga, pues nos dejan a todos sin agua, a todos sin luz. Por eso los bomberos se van a huelga, ¿no? Pues no se puede. Por eso en otros estados estos trabajadores no tienen derechos laborales. ¿Por qué? Porque están para servir a la nación, ¿sí? Entonces, como la administración pública tiene que seguir trabajando, pues a estos trabajadores, que no son trabajadores, son servidores públicos, no se les dan estos derechos para que no tengan la tentación de hacer algún paro, alguna huelga, etcétera. ¿Ok? Bueno, ahora, si estoy en el IMSS, estoy en el apartado A por congruencia. Ya les dije, ustedes tienen contrato colectivo y tienen contrato individual, ¿ok? Y su seguridad social, pues la va a atender directamente el IMSS, aun y cuando el presupuesto del IMSS sale del erario federal, sale del apartado B. Ajá, para que vayan teniendo un poquito de idea de cómo está esto. Ok. No obstante de esto, en el apartado A, hace muchos años, se dio la libertad sindical y entonces, posteriormente, se dio en el apartado B, por ahí de 1994, se empezó a dar la libertad sindical en el apartado A y en el apartado B. Entonces tenemos no solo un sindicato, sino tenemos varios sindicatos dentro de las instituciones. ¿Para qué sirve? El sindicato, en estricto sentido de derecho, es quien tiene que velar por los derechos, pero también por las obligaciones de los trabajadores afiliados a él. ¿Sí? Solamente los afiliados a él. ¿Quiénes son los afiliados? Los trabajadores de base. Los trabajadores de confianza no se pueden afiliar a los sindicatos. Si ustedes están en un puesto de confianza, si ya son jefas de enfermería, si tienen algún puesto administrativo de confianza, ustedes no pueden pertenecer al sindicato. Aunque bueno, en el IMSS hay varias cositas de que hay gente sindicalizada en puestos de confianza que jurídicamente está mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas de confianza o el personal de confianza quiere decir que son de confianza del patrón. O sea, son personas que van a velar por los intereses del patrón, ¿sí?
Entonces, puede ser que en muchas ocasiones, si ustedes llegan a ser administradores de un hospital o llegan a puestos muy altos, pues van a velar por los intereses del patrón, ya sea el Estado o el patrón que me haya contratado, ¿no? El Hospital Ángeles. Voy a velar por los intereses del patrón, no por los intereses de los trabajadores. Entonces, por eso, cuando las personas de base llegan a ocupar un puesto de confianza, se les da una licencia. ¿Por qué? Para que dejen de ser como que parte de la base trabajadora y se vayan a ver por los intereses del patrón. Entonces, sí es importante esto porque cuando tú velas por los intereses del patrón, estás trabajando para que al patrón le vaya bien, ¿no? Y los trabajadores, pues muchas veces van a exigir cosas que quizás el patrón o no puede o en algunos casos no quiere dar, ¿no? Pero cuando tú eres trabajador de confianza, eres de la confianza de quién? Del patrón. Por eso se llama trabajador de confianza. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿a quiénes les aplican estas leyes? A los trabajadores de base, solamente de base. Oye, Verónica, que yo soy de honorarios, no te aplica. Ahorita vamos a ver cuál es tu contratación. No es laboral, tu contratación es civil, ¿sí? Oye, Verónica, que yo estoy ocupando interinamente una plaza. Ah, si es una plaza de base, sí te aplica, pero solo por el tiempo que tengas esa plaza. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienes titularidad de la plaza. Ujú. Una persona de base tiene la titularidad de su plaza, pero una persona interina no la tiene porque estás ocupando la plaza de alguien que está de licencia. Entonces, en ese momento, la persona que te deje la licencia, pues va a regresar a su plaza y pues tú, adiós. Y el patrón no tiene ninguna obligación contigo, ¿sí? Porque estás interinamente, o sea, no eres un trabajador ya titular de la plaza. Ahora, esto de la titularidad también nos ha dado, en apartado A, yo lo veo bien, en apartado B nos ha dado muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque el sindicato anda metido en todo. Y aparte, a partir de los años 50 se le dio muchísimo poder a los sindicatos del Estado. Y bueno, cuando tú quieres combinar administración con política, pues todo se va al cráneo, ¿no? Entonces, va a ser muy difícil que podamos tener una buena administración cuando tenemos ahí metida la piedra en el zapato todos los días. Entonces, administrativamente no es bueno, laboralmente, siempre y cuando defiendan bien a los trabajadores, porque luego andan defendiendo otras cosas o nada más se andan colocando políticamente y uno ni conoce a su líder sindical, ni sabes cuáles son tus derechos, ni nada, que ya se ha perdido mucho el espíritu verdadero del sindicato, ¿no? Ahora nada más son para ocupar puestos políticos de diputados, senadores, gobernadores, etcétera, ¿no? Pero el sindicato, en estricto sentido, es el que va a abogar o va a velar por los derechos de los trabajadores. Porque se suponía, cuando estamos hablando de la revolución industrial, se suponía que el patrón era el dueño de todos los bienes. Entonces el patrón tiene todos los bienes, él tiene todo el dinero, ¿no? Y el trabajador pues solamente tenía su fuerza de trabajo. Entonces todos los trabajadores se coalicionan para poder enfrentar al patrón, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí como que lo veías más parejo y sí fue muy necesario en muchos momentos que los trabajadores exigieran sus derechos porque había cosas muy fuertes, ¿no? Aquí también en México, precisamente por eso se instaura el artículo 123, porque cuando fue la Revolución Mexicana, Porfirio Díaz no metió mano o no protegió a los trabajadores de dos grandes conflictos que hubo, que fue el de Cananea y el de Río Blanco. Pero bueno, por eso es que acuérdense que el constituyente del 17 retoma todo aquello que se había peleado en la revolución para bajarlo ya a papel. Por eso es que surge este artículo 123 constitucional. El inicio era muy bueno. Sí, yo creo que sí, los trabajadores, una de las formas que tenían que poderse defender, pues era la coalición y poder presentarse así ante los patrones. Pero pues con el tiempo esto ha ido cambiando muchísimo, ¿no? Y ahora pues lo vemos, ¿no? Los líderes sindicales pues a veces son más ricos que los ricos, ¿no? Sí, oye, ¿eres líder sindical? ¿De dónde salió todo esto? Bueno, pues ahí están las cosas, ¿no? Pero en estricto sentido de derecho,
El sindicato debe de proteger al trabajador, ¿sí? Al trabajador, ojo, el sindicato es de trabajadores, aquel que presta su servicio, no a la persona que llega y no hace nada y quiere recibir un sueldo, ¿no? Ese no es trabajador, ¿no? Entonces ahí tendríamos que también revisar muy bien, pues que nosotros vamos a entender por trabajador. El que yo vaya y me siente 8 horas en un asiento, eso es trabajador. O trabajador es el que realmente está ejerciendo y aplicando su servicio y cumpliendo con lo que dice el perfil del puesto correspondiente, ¿no? Pero bueno, aquí están para que ustedes los vean, ¿ok? Por otro lado, nosotros vamos a ver que cuando no estamos contratados como trabajadores, podemos estar contratados como profesionales o es prestación de servicios profesionales. O sea, nosotros nos prestamos nuestros servicios para que alguien más pues los pueda recibir, ¿ok? Este, por ejemplo, ustedes trabajan en el IMSS o en el ISSSTE en la mañana y en la tarde salen a las 3 y tienen terciado ir a cuidar al señor Panchito, ¿no? Una persona de la tercera edad que ya está muy malito y ustedes van a cuidarlo, van a ayudarle a hacer sus cosas, etcétera. Y bueno, si el señor Panchito les tiene una nómina, los mete al IMSS y les tiene hay ciertas acciones que ustedes pueden reclamar, pues sería su patrón, no sería otro patrón. Pero por lo regular, pues el señor Panchito o los hijos del señor Panchito, pues les pagan eh, diariamente. Ustedes a veces tienen que entregar recibos de honorarios o si están contratados en alguna de estas empresas de enfermería, etcétera, que ayudan a personas que lo ocupan, pues muchas veces nos dan recibos de honorarios y entonces yo ya no estoy contratado como trabajador, sino como prestador de servicios profesionales, ¿no? Y es otra normatividad la que a mí me aplica. Yo no soy trabajadora del señor Panchito, yo soy una enfermera o enfermero, un prestador de servicios profesionales que va a atender al señor Panchito por un tiempo determinado, que no son 8 horas, que pueden, ustedes luego tienen contratos de 12 por 24 y luego se van manejando así de forma diferente, pero no es un trabajo que esté continuamente sea lo mismo y ustedes estén todos los días atendiendo nada más al señor Panchito, ¿sí? Entonces, ahí que yo tengo responsabilidad civil, no responsabilidad laboral. Entonces, yo voy a responder como servidor profesional que presta sus servicios. Y ahí sí tengo que responder totalmente como enfermero, pero no como trabajador, ¿ok? Entonces, bueno, el señor Panchito, pues, o los hijos, ¿no? Les darán de repente, pues, un incremento, esto, lo otro, pero yo no tengo derecho a aguinaldo, a prestaciones, a sueldo, a nada. ¿Por qué? Porque solamente estoy prestando un servicio de repente, o sea, no es continuo, ¿vale? Entonces, la responsabilidad civil la tenemos cuando nosotros trabajamos independientemente o y cuando nosotros pues no establecemos un contrato laboral, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos una responsabilidad meramente civil, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces seguimos. Otros problemas en los que nos podemos nosotros involucrar son los delitos, o más bien el derecho penal que se nos puede llegar a aplicar. ¿Cuándo se nos va a llegar a aplicar el derecho penal en nuestra función como enfermeros o enfermeras? Cuando ustedes cometan actos de iatrogenia o de mala praxis. ¿Cuáles son estos actos de iatrogenia o de mala praxis? Ustedes pueden cometerlos en tres diferentes formas. Una es cuando ustedes actúan negligentemente. ¿Qué quiere decir la negligencia? Cuando ustedes saben qué es lo que se tiene que hacer y no lo hacen o hacen lo contrario. Por ejemplo, ay, híjole, sí le tengo que poner el suero a este señor, pero ya viene mi cambio de turno. Ay, mejor que se lo haga el otro, ¿no? O sea, sé que lo tengo que hacer, sé que está dentro de mis obligaciones, pero por X, yo Z ya se me pasó y yo no lo hago, ¿sí?
Si Dios no lo quiere, toco madera, llega a pasarle algo al paciente que ustedes no le pusieron el sueldo a tiempo, pues sí pueden en un momento dado ser acusados de negligencia, porque ustedes saben que era lo que tenían que hacer y no lo hicieron, ¿sí? Otra forma en la que yo puedo cometer una iatrogenia es por impericia. Esto se da cuando yo tengo la falta de conocimientos básicos e indispensables para poder llevar a cabo un procedimiento, ¿sí? Ojo, chicas y chicos, aquí tengan mucho cuidado. Hace poco me enteré de un caso de que en un hospital privado estaban metiendo a personal de enfermería en general a quirófano. Oye, Verónica, es que me llamaron y pues yo fui a atender. Ok, Dios no lo quiera, pasa algo y puedes ser responsable. ¿Por qué? Porque, primero, acuérdense que el hilo se rompe por lo más delgado. Y segundo, ¿quién te dijo a ti que eras enfermera para asistente de quirófano? ¿Conoces bien todos los elementos, todos los instrumentos que te andas metiendo donde no estás? ¿Sí? Impericia. ¿Me pueden a mí acusar de una iatrogenia o de una malepraxis por impericia? Sí. ¿De qué otra cosa me pueden a mí acusar dentro de la enfermería? De imprudencia. Que no se tengan las precauciones debidas. Por ejemplo, llega una persona con una lastimado del brazo y, ay, no, pues, no tenemos